Amigos, un gusto y un placer saludarles. Te habla tu amigo José Luis Ponce desde México. El día de hoy quiero hacer esta grabación o esta publicación emergente que es un poquito atípica de lo que normalmente hacemos en pruebas no destructivas para señalar un punto importante a considerar acerca del uso de los termómetros infrarrojos. Y es que recientemente vi una publicación que desacreditaba o decía que era incorrecto el uso de este tipo de instrumentos para realizar la medición de las temperaturas en las personas. Incluso la publicación que sacaron por ahí decía que habían contactado directamente con el fabricante y que el fabricante les dijo que esto no era para medir temperatura en personas. Para esos propósitos se supone que se debería de utilizar termómetros clínicos. Lo primero que tenemos que entender es que en una pandemia tú no puedes hacer contacto con las personas, no puedes medir temperatura por conducción. Acuérdense que hay tres formas de medir temperatura o de transportar calor: conducción, convección y radiación. En una pandemia no lo puedes hacer por contacto, no puede ser por conducción, tiene que ser por el mecanismo de radiación. Estos termómetros, llamados termómetros infrarrojos, miden la temperatura basado precisamente en el mecanismo de radiación. Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja. La radiación infrarroja que emiten los cuerpos es absorbida por el detector del instrumento y el instrumento hace una conversión electrónica y lo manifiesta en el display del mismo. Sin embargo, se supone que la desacreditación que estaba haciendo esta publicación era de que cuando se le apuntaba a una persona, daba una temperatura errónea, una temperatura equivocada, no sé, 30 grados. Y esto principalmente sucede por dos factores importantes. Número uno, la distancia. Uno no puede tomar la temperatura con esto a una persona a una distancia más allá del rango que le permita tener un campo de visión adecuado. Estos instrumentos tienen una óptica que te permite generar un campo de visión y va a medir la temperatura de todo lo que se encuentre dentro del campo de visión. Por tanto, es importantísimo que nosotros nos coloquemos lo más cerca posible al objeto que vayamos a medir. Si nosotros nos alejamos demasiado del objeto a medir, es muy probable que lo que hagamos es que abramos el campo de visión y estemos midiendo la temperatura no solo del objeto que nos está indicando el láser, porque el láser no es el punto de medición. El láser solamente es una referencia de dónde está el centro del campo de visión, pero el láser no quiere decir que ahí está midiendo. Y ahorita les voy a poner un ejemplo claro de cómo funciona esto. Punto número uno, tenemos que tomar en cuenta el tipo de superficie que se está midiendo. En radiación infrarroja o en termografía, porque esto es la base de la termografía, hay dos tipos de superficies: superficies difusas y especulares. Y sus características son que cada una de ellas tiene un valor diferente de un parámetro que se llama emisividad. ¿Qué es la emisividad? La emisividad es la calidad con la que una superficie emite radiación infrarroja. Misma radiación infrarroja que este dispositivo detecta. Esto no emite una energía, eso es falso. Esto recibe la energía, o sea, la radiación infrarroja que todos los cuerpos emiten. El punto medular aquí es que si yo mido temperatura en estas dos superficies, va a haber un error implícito. Vamos a ver. Cuando yo mido la temperatura de esta superficie que es difusa, me da 26.5 grados, 26.5 grados Celsius. Se supone que cuando yo mido la temperatura de esta superficie, tendría que darme lo mismo, 25.6 grados Celsius. Y esto sucede porque las superficies brillosas tienen una baja emisividad, las superficies difusas tienen una emisividad alta. Las superficies especulares tienen una emisividad baja. Cuando decimos alto, quiere decir que tienen una emisividad alta, su eficiencia en la emisión de radiación infrarroja es alta. Cuando decimos que la superficie especular tiene emisividad baja, significa que la calidad con la que emite radiación es baja. Aun cuando ambos estén a la misma temperatura, esto significa que puede no darnos la misma temperatura en el instrumento. Y esto es porque estos instrumentos tienen un parámetro que se llama emisividad. Y esa emisividad en los instrumentos de la gama alta es variable. El problema que presentaban en la publicación era que desacreditaban el uso de estos instrumentos porque se supone que no daba la temperatura correcta. Y no da la temperatura correcta seguramente porque no estaban ajustando la emisividad correcta. La piel humana, independientemente del color, tiene una emisividad de 0.96.
Si yo no coloco la emisividad correcta, a mí me va a dar un valor erróneo. La mayoría de los instrumentos de baja calidad traen una emisividad fija. Esto significa que yo no le puedo mover la emisividad. Vamos a ver cómo afecta esto y cómo afecta el campo de visión. Un ejemplo claro y típico de cómo se podría realizar la medición de manera errónea es haciendo esto. Normalmente la mayoría de las personas cuando hacen una medición lo hacen así. Sin embargo, la manera correcta de medir temperatura es así. Porque el campo de visión tiene que tener una apertura tal que solamente quede encasillada o dentro de esa apertura lo que yo voy a medir. Porque objetos que se encuentren circundantes dentro del campo de visión, no importa que se encuentren en otra profundidad, pueden afectar la medición. Por ejemplo, aquí tengo una cafetera, está caliente, tiene 57 grados Celsius. Si yo le mido la temperatura aquí al compañero, increíblemente me da 27, no debería de darme 27. El problema es que está midiendo el campo de visión está midiendo a él y a todo alrededor. Si yo coloco la cafetera aquí y mido la temperatura a esta distancia, me da una temperatura de 38 grados Celsius. Si yo retiro y me acerco, me da una temperatura de 36.5 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Significa que la medición de la temperatura con este instrumento sí está bien. Basta con que la persona a la que yo le estoy midiendo la temperatura tenga la frente brillosa o la frente sudada para que tenga una superficie especular y eso me dé una temperatura menor. Esa es por una parte. Por otra parte, la recomendación principal no es medir temperatura en la frente, sino en el conducto lagrimal. Así. Y ya me da la temperatura correcta. En este caso, 36.5 grados. Esto sería lo correcto. No les va a pasar absolutamente nada, porque esto no emite ningún tipo de radiación. La radiación del objeto, en este caso de la persona, es la que está alimentando la temperatura del instrumento. Pero esto sí es importante, retirarle el puntero láser. Normalmente estos instrumentos tienen una manera de deshabilitarle el puntero láser. Ahí está. Ahí sí tiene láser. Yo se lo puedo deshabilitar. Ahí está. Que sería lo correcto, porque el láser sí puede dañar el ojo. Ya con el láser deshabilitado y lo más cerca que tú puedas posicionarte, mides la temperatura y todos felices. Así que el problema no es ese instrumento, el problema es que la gente no sabe cómo utilizarlo. Ahí está el error. Así que, gracias.